Bien, bienvenidos a este video. En este video vamos a aplicar este trabajo práctico. Bueno, acá tenemos el problema. ¿Sí? Suponga que debe escribir un programa, calcule la resistencia total de un circuito en serie. Dice, el circuito en total, la resistencia total es la suma de todos los valores individuales, o sea, de la resistencia. Suponer que las siguientes resistencias son 3, 56, 33 y 15. O sea, para calcular una resistencia total en serie sería solamente sumar el valor de cada una de estas resistencias. Entonces acá no vamos a hacer más. Incluimos las librerías que vamos a utilizar. Usim namespace std y luego acá int main, abro paréntesis y abro llave y cierro la llave. Bueno, lo primero que hacemos es crear, como son números, ¿sí? Podríamos definirlo tipo entero, así que podríamos poner int aquí, entero, ¿sí? Pero bueno, como no siempre la resistencia van a ser valores así, entonces podemos definirlo también como real, o sea, float. Yo definí acá las variables de tipo float. R1, R2 y para cada una de las resistencias. Y le puse el valores, bueno, que dice el enunciado. Una vez que tenemos creadas las cajitas, o sea, las variables con los valores, hay que sumar las tres para calcular una resistencia total. Entonces, la suma de un real más otro real más otro real da otro real. Entonces, aquí me creo una variable de tipo real, float, y sumamos las tres resistencias. De esa forma, acá está la resistencia total en serie. Hacemos un print, mostramos aquí un mensaje, ¿sí? Y acá le hacemos un salto de línea para que baje a la línea de abajo. Ahora aquí, en esta parte, bueno, mostramos un mensaje y para que haga una línea hacia abajo, o sea, hace un salto de línea. O sea, va a ir para abajo luego la línea. Una vez que se ejecute esto, va a ir para abajo. Con ese ln, barra ln. Luego aquí, como queremos mostrar un valor, fíjense que yo pongo coma y pongo esta variable que es de tipo float. Entonces, para que aparezca dentro de este mensaje, yo tengo que agregar porcentaje f. Pues sí que aquí va a aparecer ese float, o sea, esa variable que yo puse aquí iría a aparecer en esta sección. ¿Sí? La resistencia total en serie es el valor que va a dar ahí. Luego, una vez que hayamos calculado eso, era sencillo, solamente sumar, modificar el punto 4, o sea, el anterior, para que pueda calcular con esos datos, o sea, con esos datos de la resistencia total en circuito en paralelo. Y bueno, en paralelo sería es igual a 1 partido y toda esta fórmula. ¿Sí? 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así. La salida aparecerá con dos decimales. El resultado, ¿sí?, de la resistencia en paralelo tendría que aparecer con dos decimales. Bueno, aquí lo primero que hacemos es, primero que todo, bueno, si fuera un sistema más complejo, hay que validar primero porque acá hay 1 partido entre R1, 1 partido entre R2. O sea, el divisor nunca puede ser cero. Entonces lo que hicimos aquí, si quieren, si no lo pueden sacar, preguntamos si la resistencia 1 es distinta del valor 0 y a la vez la resistencia 2 también es distinta del valor 0. Y esto es el I, la resistencia de 3 es distinta del valor 0. Si estas tres llegan a ser verdadera, verdadera y verdadera, o sea, sean valores diferentes del valor 0, entonces yo recién puedo calcular y hacer el cálculo de esta forma, porque si fueran 0 no se puede dividir por 0 y daría un error. En caso de alguna de estas no cumpla, aquí abrimos un else y decimos, bueno, si alguna llegó a ser 0, perfecto, le imprimimos un mensaje diciendo las resistencias no pueden ser 0. Hago un print y imprimo un mensaje entre estas comillas dobles. Si esta es una cadena. Ahora, en caso que sí se haya podido, o sea, las resistencias sean valores distintos de 0, bueno, me creo una variable float, una variable real, que se llame divisor, y aquí fíjense que le asigno 1 partido entre la resistencia 1 más 1 partido entre la resistencia 2 y así. Bien, con la 3. O sea, lo único que estoy calculando en esa división es solamente esta pequeña parte, esta de aquí, ¿sí? Para luego dividir 1 partido entre todo esto que es coloreado de rojo, ¿sí? Entonces, me voy aquí. Y ahora, entonces, en divisor estoy calculando esa parte, ¿sí?, de la fórmula. Luego, me creo otra variable float y acá voy a crear, como aquí lo hice, una variable real, resistencia, pero en paralelo, que sería partir 1 partido entre el valor del cálculo anterior, divisor, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, primero calculo lo de que está dentro de paréntesis y luego lo parto entre 1 partido entre ese divisor. Y acá tengo la resistencia en paralelo. Luego lo imprimo aquí de la misma manera. ¿Sí? Y muestro esa variable, fíjense, coma y va la variable. Ahora, ¿dónde se iría a mostrar esa variable? Bueno, dentro de este string, de esta cadena, hay porcentaje f, que sería prácticamente como esto, ¿sí? Que esta variable se muestre aquí, en esta sección, porque es un float f de float, ¿sí?
Pero yo le agregué estas, vamos a hacer control Z, ahí está, 00.2 es para hacer una precisión que tenga por lo menos dos decimales. Sí, este resultado, si no va a aparecer con muchos valores. Bueno, y eso sería todo, y acá sería un system pause y acá un return 0 para que esto salga del main. System pause es para hacer un pause en el sistema. Vamos a guardar, vamos a ejecutar acá arriba. Sí, voy a ejecutarlo. En sí lo más importante del código es esto. Esto es todo el código. ¿Sí? ¿Qué haría? Yo en mi caso lo estoy haciendo en C++. Pero bueno, ahí la resistencia total me dio ese valor y ese del primer punto. Y el segundo pedía una resistencia en paralelo que aquí te calcula, pero fíjate que está con dos decimales. Si querés sacar esta parte y vas a ver que va a aparecer más decimales todavía. Bien. Esto lo hice para ver que, bueno, la resistencia no tiene que ser cero, porque si no a la hora de la división no se puede. Entonces estaría bueno que controlemos eso. Bien, obvio que aquí no es necesario controlar, pero si quieren lo pueden poner. Bien, vamos al siguiente punto que era el punto número 6. El punto número 6, que es este. Sí, vamos a ver el punto número 6. El punto número 6 lo que indica, me dice escribir un programa que lea dos valores que corresponden al extremo izquierdo y derecho de un intervalo. Bien, perfecto. Acá hay un programa también, ahí están las librerías, el std, el int main y aquí es del principal, ¿sí? Donde se empieza a trabajar. Y al final seguro está donde termina. Bueno, acá el punto 6 es re sencillo. Primero te pide ingrese dos valores que correspondan a extremo izquierdo y derecho, o sea, de un intervalo. Acá sería, yo me creo una variable entera, ¿sí? Extremo izquierdo, una variable entera para el extremo derecho de un intervalo. Yo me imagino, no sé, hagamos de cuenta que, bueno, acá está con sub. Ahí está. Bien, ahí está. Yo me imagino un intervalo, por ejemplo, entre 1 y hasta 12. Entonces, estos valores es un valor entero. Y este también podría ser un valor entero en cuanto a notación de intervalo. ¿Sí? Son valores enteros, eso es extremo. Luego, aquí vas a ver que me creo una variable de subrango, que ya lo voy a explicar. Luego, algo para contar, que también ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero son dos variables, se das cuenta, enteras, solamente que este contador va en cero. O sea, vale cero al principio esta cajita, esta variable. Bien, esto ya lo explicamos, así que ya lo vamos a ver ahí. Ahora lo primero que hago es privo el extremo izquierdo. Uso el scan y acuérdate que va a dos partes. Antes de la coma va el tipo de dato que vas a leer. O sea, si leemos un int, sería aquí porcentaje D. Si fuera un float sería porcentaje F. Bueno, y aquí van a agregar un ampersand y aquí el nombre de la variable donde se va a guardar esa información. O sea, seguro va a venir una persona, va a ingresar el primer extremo, que sería 1, por ejemplo, y ese 1 se iría a guardar en esta variable, que está aquí con el ampersand. Bien, en esa variable, obvio que yo ya la creé, ¿no? Anteriormente para almacenar el valor. Y aquí se especifica el tipo de dato, porque este es un entero, entonces acá sería porcentaje D porque es un tipo de dato entero. Hacemos prácticamente lo mismo para el de extremo derecho, pero guardando en la siguiente variable. Por eso primero es tener creadas las variables y luego aquí hacer la lectura de la información. Una vez que tengamos eso, hay que hacer un pequeño cálculo. A ver, vamos a ver qué más dice. Luego se debe dividir dicho intervalo en 4 subintervalos, ¿sí? O sea, 4 vamos a tener que dividir. Si viene un intervalo, lo divido, parto entre 4, ¿sí? Si la longitud del intervalo ingresado no fuese múltiplo de 4, y acá dice, habla de longitud del intervalo. Para calcular una longitud del intervalo, primero me creo una variable entera, porque yo voy a calcular. Sería, imaginemos que esto vale 1, que acá te ingresan un 1 y acá te ingresan 12 en esa variable, ¿sí? Entonces sería, acá yo lo que hago es el extremo superior, que sería el mayor, que sería, imagínate que fuera 12, y menos el primer extremo, o sea, 12 menos 1 me daría 11. Pero hasta ahí, prácticamente, entre 1 y 12, ¿cuántos valores hay? Y seguro hay 12 que no. Y aquí, según ese cálculo, si restan esos dos valores, me da 11. Por tanto, aquí lo que hacen es sumarle 1, ¿sí? Prueben con otros valores, no sé. Probemos que fuera desde 2 hasta 8. Entonces, entre 2 y 8 seguro está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y 8. ¿Cuántos valores hay? Seguro hay 3, 6, 7 por lo menos. Bueno, acá esta cuenta, este cálculo en la longitud me tendría que dar 7. Extremo derecho sería 8. Extremo izquierdo sería 2. Me da 8 menos 2, 6, más 1 me da 7. Y está perfecto, son los 7 valores que yo decía. Bien, por eso no es solamente restar los extremos, sino hay que sumarle un valor más porque se pierde un valor a la hora de hacer la resta. Bien, entonces acá tenemos la longitud, o sea, la cantidad de números dentro de ese intervalo.
Luego acá nos hace una pequeña pregunta, dice, si la longitud del intervalo ingresado no fuese múltiplo de 4, se redondea al primer múltiplo mayor. Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero hay que tomar en cuenta, vamos a hacer una pregunta. Si esa longitud, o sea, la cantidad de elementos de ese intervalo es múltiplo de 4, para ser múltiplo de 4, lo único que tenemos que hacer es calcular el resto de esa longitud con el 4. Y si el resto de dividir esa longitud con 4 da 0, o sea, por ejemplo, ¿qué es múltiplo de 4? No sé, un 8. Si lo parto entre 4, sería 2 por 2 por 4, 8, al 8, 0. Si el resto te llega a dar 0 de dividir al número por el 4, entonces quiere decir que ese número era múltiplo del 4. Bien, por eso acá yo pongo que ese resto que se calcula aquí, si es igual a 0. Bien, entonces acá dice si es múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, si aquí se cumple, obvio que es múltiplo de 4, aquí ponemos un comentario, que esto no se ejecuta, pero bueno, prácticamente aquí dice que es múltiplo de 4 nada más. Esto no se va a ejecutar, solamente un comentario para que ustedes se guíen que aquí hacemos que es múltiplo de 4. Y en caso contrario, imagínense que, ¿dónde está? Aquí. En caso que eso no se llegue a cumplir, el del if viene a un else. Un else sería que no es múltiplo de 4. Es fácil. Es múltiplo de 4 y para el otro camino sería no es múltiplo de 4. Entonces vamos a jugar nosotros primero que todo cuando sea múltiplo de 4. Miren, se debe mostrar por pantalla el rango ingresado y cada uno de los subrangos. Bueno, primero que todo hay que mostrar el rango. Entonces yo lo que hago es imprimo. Imagínense que es múltiplo de 4 primero. Se cumple. Entonces muestro el rango. Acá muestro unos corchetes. Y aquí digo que va a aparecer un valor entero. Va a aparecer otro valor entero. Pongo coma. Y aquí pongo la primera variable. Que seguro esta variable se iría a imprimir aquí. Y la segunda se iría a imprimir en la otra parte. Bien. Puse las dos variables separadas por coma. Estos son los que se van a imprimir en ese cartelito. Entonces acá ya estaríamos mostrando como que el rango. Mostrar el rango ingresado, o sea, entre 1 y 2, no sé en qué valor. Y cada uno de los subrangos. Y ahora vamos a los subrangos. ¿Cómo hacemos nosotros? Fíjense, imagínense que tienen una longitud, no sé, del 1 al 12 hay una longitud de 12 elementos. Si lo parto entre 4, me darían 4, serían 3. O sea, 3 elementos va a tener el subrango. O sea, primero tendría que mostrar el 1, 2 y 3. Ya son 3 elementos. Los siguientes tendría que ser el 4, 5 y 6 porque son 3 elementos. Entonces, en este subrango estoy calculando la cantidad de elementos por cada subintervalo que calculo. ¿Sí? Bueno, yo le puse un rango, ustedes le pueden cambiar de valor. Pero en este caso sería la cantidad de elementos por cada subrango. ¿Sí? La cantidad de elementos. Después sería el 7, 8, 9 y así. Porque me dio un 3 o no. Bueno, este es la cantidad de elementos por cada subrango. Divido la longitud partido entre el valor de 4, porque decía que hay que dividir dicho intervalo en 4. Iguales, ¿sí? Entonces, acá tengo la cantidad de elementos que tengo que mostrar. Lo siguiente que vamos a hacer un for. Esto lo que hace es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, o sea, repetir cosas. Aquí lo que el for tiene 3 partes. Una, tiene 2 y tiene 3 partes separadas por los puntos y comas que ven aquí. La primera, si se dan cuenta, es una variable entera que vale i y en este caso yo le di un valor inicial. Le estoy dando el extremo izquierdo. O sea, si esto fuera 1, es como que a la variable i también vale 1. Eso es lo primero que hace el for. Le dan un valor inicial a la variable i del for. El for es de aquí hasta aquí. Es como si fuera una ruedita que va a girar. Entonces, en este caso yo le doy el primer extremo, el extremo izquierdo. Luego, esa variable i está bien. Si vale 1, imagínate que vale 1. Está bien, el intervalo del 1 al 12, hagan de cuenta. Entonces acá yo le estoy dando el 1, ¿sí? Imagínate que fuera el 1. Pero está bien, cuando da vueltas, a la siguiente vuelta, cuando vuelva, el i no tiene que por qué valer 1, sino que tendría que valer el valor siguiente, que sería el 2. Y así, a la siguiente vuelta tendría que valer 3, y así hasta alcanzar al valor 12. Por eso, esta pequeña parte que ven aquí, i más, lo que hace es incrementar esa variable de a 1. Por cada vuelta se va a incrementar en 1. ¿Sí? Entonces, lo primero, se da un valor. Luego, en la siguiente vuelta ya se incrementa un valor a esa variable i. Es lo único que hace. Luego aquí es la condición, porque está bien, yo voy a dar vuelta, voy a girar, primero va a valer 1, 2, 3, pero sí hasta dónde. ¿Tan infinito hasta dónde? Bueno, esta parte del medio es la condición. ¿Hasta dónde querés repetir las cosas? En este caso, bueno, sería tomar
van a usar la variable i, que es la variable que se va incrementando, 1, 2, 3 y así. Y dice, este for se va a repetir todo lo que tenga aquí adentro, que estoy pintando, todo eso que está adentro se va a repetir mientras esa variable i sea menor o igual hasta dónde, hasta el extremo derecho, o sea, imagínate yo te dije un extremo de 1 hasta 12. Entonces esa variable i va a tener que cumplir que sea menor o igual al extremo derecho, que sería 12, por ejemplo. Entonces va a llegar desde el primer valor, desde aquí, desde el extremo izquierdo, hasta va a llegar a un extremo derecho. O sea, los valores que se van a generar va a ser de 1, 2, 3 hasta el valor 12 y de ahí no se va a pasar. Entonces, si se dan cuenta, esta variable i, por cada vuelta que va dando, primero va a valer 1, la siguiente vuelta va a valer 2 y así. O sea, esa variable i va tomando esos valores del intervalo, ¿sí? Aquí yo imprimo, se dan cuenta, yo estoy imprimiendo solamente y hago un salto de línea para que la información se muestre luego abajo. Entonces aquí se va a imprimir el valor de esa variable que también la pueden utilizar, yo la estoy utilizando aquí. La estoy imprimiendo primero. En la primera repetición, que va a ser este for, estoy imprimiendo el valor de i. Obvio que va a imprimir según un 1. Va, no un 1, sino el valor del extremo izquierdo. No sé, si vos empezaste tu extremo en 3, bueno, sería 3, ¿sí? Bueno, yo en mi caso, 1. Luego, en este caso, como yo tengo que saber que exactamente se muestre en un subrango, no sé, de 3 elementos, ¿sí? O no sé lo que haya calculado aquí, la cantidad de elementos por rango, entonces aquí tengo que ver cómo hago para determinar que se muestren solamente hasta 3 elementos y luego que siga la siguiente tanda de valores. Entonces lo que yo hago es, este contador que me creé aquí, estoy contando los números. Primero no cuento nada, por eso está en cero, un contador entero. Luego aquí, como ya imprimí un valor, ya lo cuento, ya tengo 1, imagínate, ¿sí? Y aquí voy a preguntar, che, si ese contador le saco el resto con este valor y el resto da 0, quiere decir que es múltiplo, ¿sí? Que este subrango, por ejemplo, imagínate el subrango que me dio hace rato entre 1 y 12, me dio 3. Y aquí la cuenta, no sé, va 1 y le saco el resto con el 3. Obvio que esto no da 0, o sea, el resto no da 0. Entonces a la siguiente seguro va a imprimir otro valor y acá el contador ya va a ser 2. 2 es múltiplo de 3 y no, vamos 2 elementos ya mostrando. Contador de números va a 2. No es 0, entonces vamos a la siguiente. Después va a ser 3. 3 es, le saco el resto con 3, ¿me da 0? Sí, seguro te va a dar 0. Y de esta forma, determinando si la cantidad de números que yo estoy contando hasta el momento que se están mostrando es múltiplo de la cantidad de elementos que tengo que mostrar por cada subrango, si es múltiplo quiere decir que es igual a 0, por eso acá pongo 0. Si llegara a ser múltiplo, entonces lo que vamos a imprimir es solamente un mensaje, ¿no? Terminó un subrango, o sea, primero seguro se mostró el 1, el 2, el 3 y hasta ahí. Luego va a aparecer este cartelito que dice terminó. Y luego van a seguir los siguientes valores de i, no sé, seguro va a seguir el 4, el 5 y el 6, y luego va a decir terminé. O sea, cada 3 valores, seguro porque este va contando, primero va a llegar 1, 2, así, 3, 4, 5, 6. Aquí solamente va a entrar cuando la cantidad de números, imagínate que el subrango es de 3 elementos, entonces cuando ese contador llegue capaz a un múltiplo de 3 o un múltiplo de 6, quiere decir que yo aquí esta primera tanda era la primera tanda de valores. Luego la segunda. Y así si llega a 7, 8 o 9, no sé. Depende del subrango, ¿no? De los valores. Entonces cuando llegue a ser múltiplo, por ejemplo acá sería 9, mostraría el otro intervalo. Y así. Bien. Pruébalo ahí. Contar. Yo estoy contando cada número que se va haciendo. Nada más estoy contando. Y aquí es el número de elementos que tengo que mostrar por cada subintervalo. Si el resto entre esos dos da 0, quiere decir que es múltiplo, ¿sí? Entonces ahí ya terminó una primera tanda de valores que se han mostrado. Es fácil, ¿sí? Ahora, en caso que no haya sido múltiplo, decía el enunciado que hay que redondear el primer múltiplo mayor. Primer múltiplo mayor. Entonces vos decís, me había dicho un ejemplo, no sé, por ejemplo, si te dicen, che, quiero mostrar del 1 al 18, pero el 18 no es múltiplo de 4, porque si yo lo parto entre 4, no me da, 4 por 4 es 16, me da 2, un resto de 2, ¿que no? Bueno, ¿cuál sería el próximo múltiplo mayor a este 18?
o que sea un múltiplo próximo al 4. Seguro sería el 20, ¿que no? El 20, sí. Sería el múltiplo de 4 porque lo divido entre 4, obvio sería 5, me da 0. Y es múltiplo cuando da 0. Entonces el 20 sería, ¿o no? Bueno, pero ¿cómo hago para decir, che, mira, este extremo era del 1 hasta el 18? Este extremo, ¿cómo hace que tengo que llegar? ¿Cómo hago para llegar a los 20? Imagínate que fuera 17 también, tendríamos que 17 partido entre 4 sería, me da 4, ¿sí? A ver, bueno, 4 por 4 es 16, me resto, me da 1, ¿sí? Bueno, hay que buscar un múltiplo, ¿sí? Bueno, esto vamos a borrar. Hay que intentar buscar un múltiplo aquí. Bien. Aquí con esta idea de 10 tendría que ser el 20, ¿que no? Bueno, dividiendo este número, fíjense, yo lo que hago aquí es que, ¿dónde está? Me creo una variable resto. En esta variable resto yo calculo la longitud que yo tenía, no sé qué longitud era mi intervalo, acá sería del 1 al 18, serían 18 elementos. Le saco el resto con el 4. El resto con el 4, ¿cuándo sería? 18 partido entre 4 me da 4 y me sobran 2, ¿o no? Entonces, esto que me sobra sería el 2, lo estoy guardando aquí, ¿sí? Ahora, fíjate lo que hago en las líneas siguientes. Yo digo, che, al extremo derecho, que sería este 18, le asigno lo que tenía ese extremo, que sería un 18, más el valor del resto. Entonces aquí sería 2. Y eso me daría, por ejemplo, un 20. ¿Sí? Y ese sería el otro número próximo al múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces sumándole 2 yo ya llegaría a un múltiplo de 4. Y aquí luego imprimo, bueno, yo lo imprimí nada más para ver la longitud. ¿Sí? Aquí esto lo pueden sacar si quieren. Va, acá imprimí la longitud. No sé por qué había imprimido la longitud, pero bueno, ya lo vamos a ver. Ta, ta. Bien, acá lo que hacen es actualizar el extremo derecho, nada más, sumándole el resto, ¿sí? Aquí no sé por qué imprimí, pero bueno, este lo podrían sacar, o lo podríamos sacar nosotros, ¿sí? A ver, no hay que mostrar longitud, nada. Bien. Luego, esto es lo mismo, si se dan cuenta, este es prácticamente lo mismo que está aquí. Es lo mismo, copiar y pegar esto, ¿sí? No hay nada más. O sea, cuando no sea múltiplo de 4 hay que lograr que encuentre el próximo valor mayor a 4, como dice acá. Si no fuese múltiplo de 4, se redondea al primer múltiplo mayor. Al primer múltiplo mayor. ¿Sí? En este caso aquí estamos haciendo ese redondeo. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto y nada más, solamente esto es lo mismo de que está arriba, te das cuenta, es lo mismo. Y nada, al final hiciste pause y return 0. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y vamos a ver. Que esté de otra ejecución, así que lo vamos a borrar. Aquí. Extremo izquierdo, no sé, vamos a poner 1 y 18. Y ahí está. El rango requerido es entre 1 y 20. ¿Sí? Fíjate que 18 no es, ¿no? No es múltiplo de 4 la longitud. Sí, eso es 18. No es múltiplo. Entonces viene aquí y aquí le aplica ese redondeo. Eh, aproxima al próximo número, que sería 20. ¿Sí? El próximo múltiplo de 4 mayor. Y acá los números que se muestran van 1 al 4, termina. Luego los otros 4 termina y muestra los otros 4. Y así, fíjate cuántos rangos está contando. Serían 4, hay que dividir todo esto en 4. Entonces sería, si son 20 elementos, seguro son 20. 20 partido entre 4 me da 5. Entonces 5 elementos, 5 elementos, 5 elementos, 5 elementos, 5 elementos. 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí, 1, 2, 3, 4 elementos. Bien, aquí si te das cuenta, pues está bien, era dividirlo en 4, ¿que no? Entonces sería 5 elementos, y acá me está mostrando 4, 4, 4, 4. Bien, aquí hay que ajustar algo. En esta parte, fíjate que estoy dividiendo la longitud, pero la longitud yo ya la había calculado hace rato, pero con un valor extremo derecho y izquierdo de hace rato. Pero aquí como modificamos el extremo derecho, esta longitud es la de anterior, o sea, esta longitud seguro está calculando
con la de entre 1 y 18 y no está tomando el nuevo valor que sería, bueno, el extremo derecho sería entre 1 y ahora 20. Entonces no está tomando el 20, esta longitud no está de acuerdo a este valor nuevo. Entonces sería solamente actualizar. Lo que podríamos hacer es copiar esta parte. ¿Sí? Vamos a decir, ¿dónde está? Aquí el else. Lo que podemos hacer es, vamos a decir que a la longitud no la vuelvo a crear, sino que solamente utilizo la variable, le asigno el extremo derecho, obvio que ya está actualizado, menos el extremo izquierdo que no ha cambiado, y le sumo 1. De esa forma tengo una nueva longitud y aquí se volvería a hacer un nuevo cálculo. Vamos a guardar esto, vamos a cerrar esto, vamos a ejecutar de vuelta, y vamos a ver cómo sale. Bien, vamos a poner 1 y 18. Y ahí está. Ahora como verás son 4 subrangos. 1, 2, 3, 4. Con los 5 valores que habíamos querido. ¿Bien? Ahora, en esta parte, ¿qué pasa cuando es múltiplo de 4? También tendría que funcionar. Vamos a poner otros valores. Vamos a poner, a ver, entre 1 y 16. 1 y 16. Múltiplo de 4 es 16, sí. La longitud es de 16. De entre 1 y 16 es de 16 elementos. Entonces aquí, fíjate que sería 16 partido entre 4, sería 4 intervalos de 4 elementos. Y acá están los 4 elementos. ¿Sí? 4 elementos por cada vuelta. ¿Sí? Ahí está. Había que ajustar un poquito eso nada más. Así agregando esta línea. Falta actualizar nada más. ¿Sí? Porque si no estaba tomando el valor anterior, por eso aparecían 4 elementos y en verdad eran 5 por cada uno. Bien, algo así sería. Esto del for es sencillo. Bueno, esto es para contar. Yo cuento y luego pregunto con este si el resto entre estos números da 0. Si es así, ya terminó para mí un subrango. Y luego seguiría el siguiente. Solamente imprimir. Bien, eso sería todo por este trabajo práctico. Y bueno, eso sería todo el trabajo práctico. Ahora, espera, antes de terminar esto, aquí veo algo raro. Vamos a ejecutar de vuelta. Está bien, para el 1 hasta 18 funciona porque sería el siguiente, sería 20. El otro múltiplo de 4 que me habías dicho. Pero ponerle que yo pongo 1 y pongo 17. ¿Sí? Y aquí si me das cuenta, el intervalo está entre 1 y 18, y eso no se va a poder partir entre 4. Por tanto, aquí me está dando 4 elementos, 4, 4 y al final 2. Bien, es como que queda algo raro. Para mí la idea sería que, por ejemplo, si fuera un 17, ¿sí? Y obvio que esto no es múltiplo de 4. Para que sea múltiplo de 4 lo divido entre 4 y me tiene que dar, por ejemplo, sería, bueno, 4. 4 por 4, 16 y el resto me da 1. ¿Qué tal si agarramos ese resto y se lo restamos al número? No sé, el número es 17. Si le restamos el resto, o sea, le restamos, sería 17 menos 1 me daría 16. Y este sí es múltiplo de 4. Entonces el rango sería entre 1 y 16. Probemos con otros valores para ver. Por ejemplo, si fuera un 18. El 18 yo lo parto entre 4. 4 por 4 me daría 16. Y acá me sobrarían 2. Entonces a este número, al 18, si le restamos 2, me daría un valor 16. Y este valor sería entre el rango entre 1 y 16. ¿Estamos de acuerdo? A ver, probemos otro, no sé, un 23. Si lo parto entre 4, 23 serían 5. 5 por 4 me da 20. Al 23 me da, sobran 3, ¿o no? Entonces sería lo ideal para obtener el número múltiplo de 4 más próximo sería 23, le restaría este resto, sería 3, me daría el 20 y el 20 sí es múltiplo de 4. Entonces lo ideal aquí no sería, bueno, está bien, me había dicho que era 18 hasta 20, algo así, pero bueno, la idea miren aquí, solamente sería cambiar esto, sería solamente en vez de sumar ese resto, ¿sí? Sería restarle al valor. Ahora vamos a probar. ¿Sí? Solamente eso hay que cambiar aquí en el else. Nada más. ¿Sí? Para que quede mucho mejor porque si no estaba probando para 1 y 18 y funcionaba, pero para los demás no funcionaba todavía. ¿Sí? Así que a ver, vamos a cerrar esto, vamos a ejecutar de vuelta y vamos a ver qué pasa. Para 1 y 18 tendría que funcionar. ¿Sí? Eh, para 1 y 18 seguro sería hasta 10, de 1 a 16 y está perfecto. ¿Sí? Fíjense que está dividido perfectamente. Vamos a ejecutar otro, presionamos Enter, Enter y Enter. Ahí está. Vamos a poner ahora un 17 o un 23. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Voy a poner en este caso de 1 a 23. 1 hasta 23. El rango sería entre 1 y 20 y está perfecto porque entre 1 y 20 yo lo puedo dividir en 4 intervalos de 5.
Y ahora sí queda mucho mejor. Probaba un 17 y también iría a dar. Cambiemos esto por la recta. Nada más, ¿sí? Y ahora queda mucho mejor este algoritmo. Bien, nos vemos en la próxima clase.